Ciudadanos aprobó el pasado fin de semana en su cuarta Asamblea General el cambio ideológico más importante de su corta historia. Eliminó el socialismo democrático como fuente de referencia y pasó a encuadrarse exclusivamente en la familia de los liberales progresistas. Un cambio con el que Albert Rivera pretende sentar las bases para disputar el poder y empezar a entrar en gobiernos a partir de 2019-2020. Una evolución, la constatación de una realidad, más que una refundación o que el inicio de un cambio de gran calado que vaya a tener su reflejo en la agenda, en los programas o en las políticas de un partido nítidamente socioliberal. Nosotros no nos vamos a sumar al populismo ni de la izquierda ni de la derecha. Vamos a hacer una política sensata de libertad y de cooperación en Europa y en el mundo, también con Latinoamérica, también con Europa y esperemos que también dentro de la OTAN con los países occidentales. No hay absolutamente ningún cambio en el rumbo. Lo que sí que es un nuevo perfil, ¿no? Hemos sido capaces de delimitar lo que antes era más difuso y hemos entendido que nuestra parte más progresista o nuestra parte más social, ¿no? Que es esa apuesta por el estado del bienestar y esa apuesta por la sanidad pública, por las políticas de dependencia, etcétera, se recogen mejor dentro del término progresismo que dentro del término socialismo o socialdemocracia. El Partido Naranja defiende que los cambios en el ideario son la culminación de una evolución, no un viraje que vaya a notarse en sus postulados políticos. Se trata, dicen, de la actualización de un proyecto que nació como plataforma civil antinacionalista en Cataluña y hoy es la cuarta fuerza del Congreso y cuenta con más de 1.500 concejales y casi un centenar de diputados autonómicos. Han puesto por escrito, en definitiva, el paso de Ciutadans a Ciudadanos. Este cambio en el ideario básicamente es más la constatación de un hecho, es la constatación de que estás alineado en unas coordenadas, las cuales son las de centro derecha, es decir, ahí te sitúa la mayoría de los votantes, según los datos del CIS, en una escala de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, están en torno al 6,4, 6,5, por lo tanto ya están enmarcados ahí, que en términos de relación con otros partidos, ellos ya estaban dentro de la familia ALDE, la familia liberal, por lo tanto, esto para mí no es algo sorprendente. No creo que necesariamente esto implique un cambio muy importante en sus programas, simplemente supone el quitarse de encima una etiqueta, la cual consideran que ya no les identifica tanto como la posición de socioliberales, en las cuales ellos probablemente se sientan más cómodos. La opción del liberalismo es una opción, de alguna manera, de competir en el espectro electoral con el Partido Popular, que yo creo que es el enemigo que ha identificado claramente Ciudadanos, enemigo en el sentido de trasvase electoral, de donde puede obtener más votos y donde ha obtenido más votos, ¿no? Ese análisis, que no es un análisis precisamente ideológico, es más bien un análisis práctico electoral, que yo creo que siempre ha sido una fórmula que Ciudadanos ha adoptado, la de ofrecer, responder a demandas electorales, ¿no? Y yo creo que esa demanda electoral existe. No vamos a hacer como otros que giraban de la izquierda al centro o de la derecha al centro. Vamos a quedarnos en el centro. Vamos a definir desde el centro un proyecto político que aglutina a la mayoría de españoles, que se sientan partícipes de este país la mayoría de españoles. El problema está en forjar una identidad, que de eso va la política, porque la política, los partidos representan intereses. Lo que Ciudadanos tiene que dirimir es qué intereses quiere representar. El liberalismo puede ser de derechas o puede ser de izquierdas. Indalecio Prieto, uno de los históricos del PSOE, decía que él era socialista fuerte liberal, en uno de sus más famosos artículos publicados a mediados del siglo XX. Por lo tanto, no es un problema que se declaren liberales progresistas, el problema sería si quieren bascular entre el centro izquierda, el centro derecha, al final quedándose en un espacio de indefinición. Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España, proclamó Albert Rivera en la clausura de la cuarta Asamblea General de Ciudadanos. Rivera está convencido de que el liberalismo es el principal arma, la principal herramienta para luchar contra los movimientos de repliegue nacional, contra los proteccionismos que están proliferando por todo Occidente. No en vano, la historia reciente de Europa ya nos dice que efectivamente el liberalismo progresista está en auge y está disputándole efectivamente el poder tanto a los partidos tradicionales, los partidos populares y socialdemócratas, como a los populismos y los nacionalismos de nuevo cuño. La ideología liberal o la ideología liberal progresista nos va a permitir, en general a la sociedad, combatir mejor a los populismos y también ganar las elecciones a los conservadores. Y creo que nos deja un espacio de frente al proteccionismo, frente al discurso de choque de naciones, de mirarse el ombligo. El liberalismo progresista lo que defiende es: no, vamos a abrir las fronteras, vamos a eliminar aranceles, vamos a apostar por tratados de libre comercio con otros estados, vamos a apostar por unos Estados Unidos de Europa. Y eso, tanto el discurso de ultraderecha como los populismos de izquierda, en este caso Podemos, están en contra de lo que nosotros postulamos, ¿no? O lo que defendemos.
Los liberaldemócratas son actualmente la cuarta fuerza del Parlamento Europeo y ostentan las presidencias de los gobiernos de Bélgica, Países Bajos, Eslovenia o Estonia. Se dicen en auge en todo el continente y aún fuera de Europa, poniendo el ejemplo de Canadá, y creen que son el mejor antídoto frente al movimiento antieuropeísta que tiene a sus mayores referentes en el Frente Nacional francés, el Movimiento 5 Estrellas italiano o el Partido por la Libertad neerlandés. Yo creo que si pudiéramos hablar de un cleavage, que es como se dice en ciencia política, un eje importante en Occidente ahora mismo, es precisamente entre movimientos conservadores de cuño muy grueso o ultraconservadores, que lo que están buscando es cerrar, están buscando retroceder en los principios de apertura globalizadora que se habían impulsado desde finales del siglo XX, y movimientos que persiguen lo contrario, ¿no? Que lo que están buscando es precisamente internacionalizar más, pero no solo la economía, sino también la sociedad, la política, las personas. Yo creo que la gran lucha está ahora mismo ahí. En ese sentido creo que Ciudadanos tiene un buen diagnóstico. Hay una serie de partidos eurófobos muy nacionalistas que comparten ese eje antiglobalización y de repliegue al Estado-nación y la vuelta de lo nacional en contraposición con la integración europea supranacional, que no invita para nada al optimismo, y los liberales, que son claramente pues, quizá el partido más europeísta que hay en el espectro europeo, en el Parlamento Europeo ahora mismo, están quedándose un poco, pese a que es verdad que tienen 8 representantes en el Consejo Europeo, es uno de los partidos bisagra que siempre funcionan para hacer coaliciones a un lado o a otro, pero los partidos que están en auge son partidos que manejan unos marcos totalmente contrarios a los liberales. La etiqueta liberal significa cosas muy diferentes según el contexto. En el caso de lo que es Canadá, liberal siempre se ha ubicado como posición de centroizquierda, posición templada, de la misma manera en la que en Estados Unidos a la gente de izquierda se les llama liberal. Es decir, no es lo mismo que lo que significa liberal en el caso de España, que normalmente ha tendido a estar en coordenadas más de centro-derecha, o lo que puede significar en el caso de Francia, donde liberal hace mención a posiciones socioliberales que en muchos casos venían también de la izquierda. Al fin y al cabo, Emmanuel Macron ha estado dentro del gobierno de Manuel Valls. Bueno, yo creo que Macron va a rebufo de Ciudadanos. Yo creo que él es el que ve un referente de centro político en Albert Rivera y en el partido Ciudadanos, e intenta tener un discurso similar al que tiene Ciudadanos, y yo se lo agradezco, porque desde luego hay que hacer frente a la ultraderecha en Francia y hay que hacer frente también a la deriva hacia la izquierda del Partido Socialista francés, y eso se puede hacer o se debe hacer desde el centro político, desde la moderación, con un discurso claro, con un discurso que apueste por el libre mercado, que apueste por la libre competencia y que también sea capaz de redistribuir mejor la riqueza que se genera. Rivera se mira en el espejo del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o del líder emergente liberal francés, Emmanuel Macron, para dotar de contenido el centro político en España y lograr cuajar su proyecto reformista liberal, algo que nadie consiguió antes en España. El camino de Ciudadanos está en marcha hacia el liberalismo y un poco también la idea unionista, no tanto nacionalista o hipernacionalista o antiindependentista, como más de tono unionista, como podría ser el modelo de Canadá, por ejemplo. Rivera tiene el objetivo de superar esa barrera del 12-13% en la que sigue atrapado, según todas las encuestas, para poder disputar el poder, la Moncloa, en las próximas elecciones generales en el año 2019-2020.